Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo una receta súper fácil. Vamos a hacer este relleno de zapallo calabaza que queda espectacular y además les voy a dar dos opciones para que lo puedan utilizar. Arrancamos la receta y lo primero que vamos a necesitar va a ser un zapallo calabaza. Como el zapallo calabaza que yo tenía en casa era muy grande, lo corté a la mitad, lo pelé, luego corté el zapallo en rodajas y lo volví a cortar así en cuadraditos más chiquititos. Una vez que tuve listo esto, tomé una asadera a la cual unté apenitas con un poquitito de aceite y lo distribuí muy bien. Dentro de la asadera vamos a poner el zapallo y yo por arriba le puse unas finas hierbas como para darle un poquitito más de gusto a nuestra calabaza. Y esto se va a ir a un horno fuerte hasta que nuestro zapallo esté bien cocido. A mí me llevó unos 30 minutos en que el zapallo estuviese listo, pero a los 15 minutos abrí el horno y giré todos los pedacitos de zapallo, así se cocinaban todos muy bien. Una vez que nuestro zapallo esté bien cocido, lo vamos a pasar a un bowl y vamos a formar un puré. Si te gustó esta receta no te puedes perder estos enlaces que te voy a dejar acá arriba. En el canal hay un video de unos arrolladitos de espinaca que quedan espectaculares. Además, si sos fanático del queso, en el canal hay unas empanadas de queso que quedan muy buenas. Y si no, te podés preparar unas empanaditas de lentejas que te aseguro que te van a sorprender. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video, en la casilla de descripciones, van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Cuando el puré esté listo, le agrego una cebolla que está rehogada y apenas dorada. Ahora llega el momento de condimentarlo, así que le puse más o menos una cucharadita de sal. Le voy a rallar un poquitito de nuez moscada. Como siempre lo digo, acá los condimentos van a gusto de cada uno. Si algo no les gusta o no utilizan en casa, lo reemplazan por lo que ustedes más quieran. También le agregué un poquitito de perejil picado, que también va a ir la cantidad a gusto de cada uno. Y más o menos le agregué 2 puñados de queso rallado. Y a todo esto lo voy a integrar muy bien. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas y que me dejes en los comentarios si te gustaría que te enseñe a realizar algún otro tipo de comida con calabaza. Cuando tengamos todo esto bien integrado y que nuestro relleno esté bastante frío, vamos a empezar a armar los pañuelitos. Para ello vamos a tomar una tapita de empanada. Acá si quieren pueden comprar tapitas de empanada ya hecha o utilizar la receta de masas de empanada del canal, que hay 2 recetas que les voy a dejar los enlaces acá arriba. Una es una masa de empanadas con aceite y la otra es una masa de empanadas integral. Cuando ya hayamos elegido las tapitas de empanada que vamos a utilizar, vamos a tomar una tapita de empanada y en el medio le vamos a poner 2 cucharadas de nuestra preparación. La vamos a distribuir así bien que llegue hasta los bordes. Y luego vamos a cerrar la parte de arriba como si serían 2 tapitas, así como se ve en la imagen. Y así vamos a seguir haciendo hasta que terminemos todas las tapitas de empanada. Cuando la tengamos lista, la vamos a poner en una asadera. Yo a la asadera le pongo apenitas un poquitito de pan rallado. También si quieren le pueden poner harina, le pueden poner un poquito de polenta, lo que tengan en casa. Y sobre eso vamos a ir poniendo estos arrolladitos de zapallo. Y acá va la segunda opción que les traigo. Vamos a tomar una tapita de empanada. En el centro vamos a poner un buen pedazo de queso cremoso, queso cuartirolo o el queso que ustedes más quieran. Y arriba le vamos a agregar una cucharada bien generosa de este relleno de zapallo.
Luego vamos a cerrar la tapita de empanada y acá le hacen el repulgue que ustedes más quieran, el que mejor les salga. Y si no les sale ninguno, con un tenedor van apretando el borde de la empanada para que quede bien cerrada. Y estas empanadas también las voy a llevar a la misma placa donde tenía los arrolladitos de calabaza. Por arriba los voy a pintar con un poquitito de huevo batido. Les puse un mix de semillas como para darle otra vista a estas empanaditas y a estos rollitos de zapallo. Todo esto se va a ir a cocinar a un horno fuerte hasta que nuestras empanaditas y nuestros rolladitos estén bien doraditos. Y así de lindos salen estos arrolladitos y estas empanaditas del horno. Díganme si no fue una receta muy simple para que la preparen en casa. Y si la preparan, no se olviden de dejarme en los comentarios cómo les quedó. Gracias por haberme acompañado en este video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau.